Vamos a dar comienzo a nuestra prédica esta noche. Señor Jesús, muchas gracias. Este tiempo que tú nos concedes para estar contigo, para poder conocer tu corazón que dejaste plasmado en la preciosa Biblia, la cual usamos para ser profundos en nuestro entendimiento de lo que hiciste, de lo que haces y de lo que seguirás haciendo. Gracias por la vida que nos has dado, gracias por cada persona aquí presente. Derrama gracia en esta noche, muéstrate tú, déjanos observar tu poder, tu gracia, tus bendiciones para este grupo. Te lo pedimos en tu nombre y para gloria tuya. Amén. Bueno, pues este estudio de Conociendo el Amor Divino está prácticamente llegando a su fin. Estamos terminando el capítulo 4. Vamos a ver unos versículos, unas cosas antes de lo que ya habíamos venido viendo con respecto a todas esas razones que debemos tener presentes, porque ya vimos anteriormente algunas o muchas de las muchas razones para movernos, para ser movidos a amar a Jesucristo. Si hay alguien a quien de verdad el hombre debiera amar con toda la intensidad de su corazón, es a Él. Mucha gente no entiende quién es Jesús. Es el más popular nombre en el universo, ¿sí? O el nombre más popular. Sin embargo, aún así, la gente no entiende quién es ese ser maravilloso. Y no lo van a entender porque no se trata de ver a Jesucristo a través de religiones. La mejor forma de ver a Cristo es a través de su palabra. La palabra describe claramente cuál fue su propósito, y ya vimos muchas razones en la plática anterior, muchas razones razones que nos fueron dadas para amarlo. La mayor de todas definitivamente está en la cruz del Calvario. Ahí en esa cruz, Él murió por toda la humanidad, por todos nosotros. Y otra razón que nos da el aceptar a Jesucristo es que somos hechos hijos de Dios. Y esta parte, cuando no se entiende, no sabemos cómo honrar a aquel que nos adoptó tal como somos. ¿Sí? Él no está esperando de ti más que le creas las cosas que Él te dice. Es lo único que Él espera de ti, que le creas. No espera que hagas grandes cosas, porque realmente vamos a entenderlo por el mensaje mismo. Si quieren abrir sus Biblias en Juan 1:12, ahí vamos a ver esta parte de lo que significa convertirte en un hijo de Dios, ¿sí? Dice en este versículo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, a todos los que le recibieron. Indiscutiblemente está hablando de alguien que oyó quién es Jesús y lo recibe, ¿sí? Ese paso es lo que dice: creen en su nombre, a los que creen en su nombre. ¿Qué significa su nombre? Por siglos el Mesías fue prometido, por siglos. A Adán y a Eva se les habló del Mesías, a los primeros padres de la humanidad. Y de ahí en adelante siempre fue avisado que vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, eso es creer en su nombre. La Biblia no decía se llamaría Cristo en el Antiguo Testamento. Se le llamaría Mesías,
¿sí? Mesías es en hebreo y Cristo es en griego. Entonces, a veces por eso no entiende la gente el cambio de palabra, ¿no? Pero dice que a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De hecho, el versículo anterior dice claramente que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿sí? Él vino al pueblo judío y el pueblo judío lo rechazó. No quiere decir con esto que todos los judíos lo rechazaron, definitivamente no, porque todos los que escribieron el Nuevo Testamento, todos fueron judíos, ¿sí? Los que iniciaron o dieron inicio a la iglesia, en su mayoría, en su gran mayoría, eran judíos. Pero él se refiere aquí al pueblo en general. El pueblo lo rechazó. Pero dice que a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre les dio una autoridad, una facultad, ser hechos hijos de Dios. A veces parece muy difícil que esto se pueda entender de la manera que se debe de entender. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de la gente cree que por el hecho de tener una religión o de haber nacido en este planeta, eres hijo de Dios, ¿sí? Eso es lo que la gente cree. Pero la Biblia dice claramente que no es cuestión de ser hijo de Dios a través de una religión o a través de haber nacido en una nación, en un mundo como este. Una vez que tú eres hijo de Dios es otra razón para que tú puedas y debas honrar al que te aceptó como hijo, tal como eres. Él no espera de ti más que lo que tú le permitas hacer en tu vida para mostrarte como hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene obligaciones y responsabilidades, como cualquier hijo en una familia, ¿sí? Todos los hijos que nacen en un hogar tienen responsabilidades. Y a medida que van creciendo, sus responsabilidades aumentan. Hasta que finalmente ese hijo sale de su casa para formar otra familia, ¿sí? Pero finalmente, mientras esté en casa, él es responsable. Y aquí en este caso, en ser hijos de Dios, tenemos una responsabilidad. La responsabilidad que Él nos dio es alcanzar las almas, ¿sí? Un hijo de Dios te testificó y ahora tú como hijo de Dios tienes la misma obligación de anunciar quién está dispuesto a adoptar a esta humanidad entera, si se convirtiera, tal como es. Y cuando tú analizas tu vida, ¿qué significa ahora ser un hijo de Dios con responsabilidades delante de Él y delante de la humanidad? Cuando tú perteneces a una familia, me acuerdo estábamos viendo las noticias y salió que habían atrapado a un ladrón con X apellido, no lo voy a decir para que, no pasa nada. Pero una chica que estaba ahí viendo la noticia con varios que estábamos, cuando oye el apellido que es como el de ella, dice, ¡qué deshonra para el apellido! ¿No? Definitivamente hay personas que le dan un gran valor a su nombre familiar, ¿sí? Y esto es exactamente lo que nosotros a veces no alcanzamos a comprender cuando aceptamos ser hijos de Dios. El nombre de tu apellido y nombre, o tu nombre y tu apellido, tienen que ver mucho. Pero ahora tu padre te puso un nombre: cristiano. ¿Qué significa cristiano? Un Cristo chiquito. Una persona que nace en Cristo y que definitivamente es invitada a crecer, ¿sí? Bueno,
Esta mañana platicaba yo con un amigo que acaba de rentar hace unos 2-3 meses un lugar para hacer su oficina. Y dice que él se subió a una parte de la oficina a orar. Entonces que oyó pasos y de repente el que estaba entrando a la oficina donde él estaba era el policía, el que vigila ya el edificio. Dice que es un hombre alto y fuerte. Y dice que le preguntó: ¿qué estás haciendo? Él dice: perdón que lo interrumpa, que le interrumpa lo que está haciendo. Dice: no te preocupes, estaba tomándome un yogur. Y él hizo no sé qué cosa, y después cuando regresa le dice: bueno, la verdad no estaba tomándome un yogur, estaba hablando con Dios. Y le dice: ¿ah, sí? ¿Y cómo sabes que te oye? Le empieza a testificar, le dice del amor de Dios, y este hombre, con toda su fuerza y grande como era, se puso a llorar. Le siguió testificando, lo llevó a orar, y entonces él dijo: no sabes cuánto te agradezco, porque tú no sabes lo que yo pensaba hacer hoy. Quizás suicidarse, ¿sí? No lo dijo así, pero quizá eso era, ¿sí? Se puso a llorar en cuanto él le dijo del amor de Dios, del padre que lo adoptó, que ahora se iba a encargar de cuidar su vida. Y ese hombre, cuando él baja, ya le estaba testificando a otra persona de ahí del edificio. ¿Sí? Eso es lo que debiera ser todo hijo de Dios, ¿verdad? Esta responsabilidad de ser hijo de Dios no te la dio, dice, te dio potestad de ser hijo de Dios, ¿verdad? Potestad significa que hay una autoridad dada, concedida por Dios para que yo lo pueda llamar Padre. Esto significa, el requisito que Dios pide para adoptarte no es otro que decirte: arrepiéntete de tus pecados y acéptame en tu corazón, ¿sí? Y eso pone el sello de su paternidad en ti. Bueno, para que entendamos cómo fue necesario y cómo es necesario que Dios cambie tu naturaleza, ¿sí? Por la naturaleza de Él. Vayámonos a 2 de Pedro 1:3, ¿sí? Para aquí en 2 de Pedro 1:3 vamos a ver qué es lo que tuvo que hacer Dios para hacerte parte de Él, ¿sí? Bueno, cuando adoptan un hijo, aquí, ¿qué haces, no? En primero aquí dicen que aquí es un lío que tú puedas adoptar un hijo, ¿no? Te investigan hasta el árbol genealógico, por si acaso no puedes ser no tienes capacidad para adoptar un hijo. Entonces, para que lo puedas adoptar es una serie de papeles y papeles y papeles para que te lo puedan conceder, ¿sí? Esto no cambia la naturaleza del hijo que adoptas humanamente, no cambia en nada la naturaleza, pero en nosotros la naturaleza, para poder ser parte de Dios, sí tiene que cambiar, aunque esa naturaleza no se refiere a tu físico, ¿sí? Sino el interior, tu corazón. Y aquí en 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿sí? Fíjense aquí, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En primer lugar, la palabra vida aquí no se refiere a la vida que nos lleva a las necesidades básicas,
comer, dormir, beber agua, descansar, vestirte y eso, ¿no? No es de la vida que se refiere aquí. Aquí está refiriéndose, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad. La vida de la que se refiere aquí es esa vida de carácter eterno, que encierra cosas invaluables que el hombre no conoce, no las entiende. Dice, la vida y la piedad. Piedad es la forma de ser de Dios. ¿Recuerdas? Cuando tú le dices a Dios, ten piedad de mí, le estás diciendo a Dios, trátame de acuerdo a tu carácter, de acuerdo a como tú eres. Paciente, perdonador, misericordioso, amador. ¿Sí? Eso es lo que dice. Por eso dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que son solo cosas de Dios puestas en Cristo, manifestadas en Cristo, dice, nos han sido dadas por su divino poder. Nos fue concedido algo que ni siquiera nos imaginamos, que aunque oíamos las palabras y podíamos considerar qué es vida y qué es piedad, no entendíamos su fondo y su objetivo. Entonces dice que nos concede esto por el poder divino. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Conocimiento. Cuando tú recibiste a Cristo, el tiempo que lo hayas hecho, hace un mes, hace 10 meses o hace 10 años, como quieras, cuando tú lo conociste, solo sabes que Él te adoptó y no tenías claridad qué significaba tu adopción ni las responsabilidades que adquirías. ¿Sí? Pero lo que sí sabías es que ya le pertenecías a Él. Ok. Ahora, ¿cómo voy a crecer yo en ese conocimiento? Si un niño es adoptado por unos padres aquí en la tierra, ese niño pasa del lugar donde estaba a la casa de los padres que lo adoptaron. Y el tiempo que él va a pasar con ellos es lo que le va a permitir a él conocer a sus padres adoptivos. ¿Sí? De hecho, eso también pasa con nosotros cuando nacemos en nuestro hogar. Naces y tú no sabes quién es tu papá, ni quién es tu mamá, ni quién es la enfermera, ni el doctor que trató el parto de tu madre. ¿Sí? Solamente naces. Y a medida que pasa el tiempo, vas conociendo a tu madre, ¿sí? A tu padre, y seguramente abuelo, tío y cuantos te rodeen. Que esto toma tiempo. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti entender y conocer a tu familia? ¿Sí? Bueno, dice, mediante el conocimiento. ¿Quién es el que te adoptó? Cristo. ¿Pero quién es? Te aseguro que hay muchos adoptados por Cristo que no sabrían describir quién es su padre. ¿Cómo lo van a describir? No, pues es el que murió en la cruz. ¿Sí? Sí, pero ¿quién es? ¿Por qué murió en la cruz? Bueno, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Desglosemos. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Sí? ¿Qué te está diciendo? Que el conocimiento, cuando tú conociste a Jesús, Él prometió, Él hizo el compromiso más grande que pueda hacer cualquier ser con una persona. Y ese compromiso, ¿sí? ¿Sabes cuál es? Cuidar que nada te falte. Cuidar
que todo, ¿sí?, lo que tú vayas a necesitar de ahí en adelante, corre por cuenta de Él. Por eso está diciendo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Cuando tú te casas, haces promesa a tu pareja. Se hacen promesas mutuas, ¿sí? Y esas promesas mutuas, en cuanto hay problemas, se vuelven polvo. Ya no son fieles. ¿Por qué causa? Porque ninguno de los dos tiene la capacidad de cumplir hasta el final lo que prometieron. En las buenas y en las malas, en pobreza y en riqueza, en enfermedad o en salud, te comparto todos los bienes que tengo y los que vengan también. Mutuamente se hacen eso. Y esas promesas se las lleva el viento. Pero estas promesas, ahora no quiere decir que todos pasa, ¿eh? ¿Sí? Yo conozco matrimonios que tienen años cumpliendo la promesa, tal cual es, ¿sí? Entonces, aquí te está diciendo que te dio preciosas y grandísimas promesas. O sea, la palabra grandísimas quiere decir que esas promesas tienen un tamaño que excede la capacidad de la tierra y del ser humano. Así de grandes, ¿sí? Nada más imagínate, dice que por ellas, para que por ellas llegues a ser participante ¿de qué? De la naturaleza divina. La naturaleza divina, es decir, ahora tú tienes la naturaleza divina. No la ves, porque no se ve en tu físico, aunque realmente muchos rostros se transforman cuando reciben el Espíritu de Dios. Tu rostro quizás no se transforme inmediatamente, pero definitivamente se va transformando. A medida que las promesas que Él te hizo, tú las estás creyendo y haciendo parte de ti. Por eso, esa naturaleza divina que es de Cristo, que es de Dios, empieza a ser parte de tu vida. Pero dice que hubo algo que te permitió ser partícipe de esa naturaleza. Y ese algo es que huiste de la corrupción que hay en el mundo a causa de los placeres de la carne. ¿Sí? Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, muchos no entienden qué significa esa corrupción que hay en el mundo. Cuando tú te conviertes, como se los dije en una ocasión, yo tomo a un niño de la calle y lo llevo a mi casa. Y el niño de la calle trae muchísimos malos hábitos, palabras que aprendió donde se aprenden en la calle, ¿sí? Donde no hay ley, donde no hay control, donde cualquiera hace lo que quiere. Pero ese niño va a tener que aprender nuevos modales en casa, nuevo vocabulario y hacerse partícipe del hogar que lo adoptó. Y cuando nosotros entramos en Cristo, venimos a Cristo, creemos que tú puedes seguir siendo el mismo. Y te va llevando, ¿sí? Te va llevando la idea de que qué bonito Es la vida cristiana, pero no entiendes en qué consiste que tu vida cristiana, ¿sí?, tiene que ser muy diferente de lo que antes había sido, ¿sí? Ok, dice que es un acto de voluntad personal huir de esa corrupción que hay en el mundo. No te está diciendo Dios que ahora ya seas perfecto, sino que seas una persona que crea las promesas que te van a enseñar a vivir la vida en Cristo,
la vida piadosa, esa vida que no conocemos muy bien. Entonces, bueno, entonces, cuando tú renuncias a una vida de pecado, Dios, para que tú puedas renunciar a muchas cosas, te concedió muchas herramientas. Esas herramientas que tenemos, que nos van transformando, ¿sí? Estas herramientas son la Biblia en primer lugar, ¿sí? La oración, la gracia, el Espíritu Santo. Por eso os es necesario nacer de nuevo. Y una vez que tú naces de nuevo, Él te concede todas estas herramientas que te van a permitir vivir esa nueva vida en Cristo, que tiene muchísimo que ver. Renunciar a la vida de pecado es lo que nos permite entender el gran valor de la salvación. Y aunque parezca increíble que se puedan abandonar, por ejemplo, hay personas que han dejado vicios terribles que habían luchado por dejar y no tenían la fuerza. Alcoholismo, tabaquismo, drogadicción y otras cosas que ya no tiene caso mencionar. Pero todas ellas pueden ser quitadas por el poder que hay en Dios. Hay personas definitivamente, si quieren, vámonos a Lucas 9:27, que definitivamente no quieren realmente renunciar a muchas cosas que del mundo no les traen ningún beneficio, que las consideran más valiosas que las cosas que Dios te está ofreciendo. Y en este versículo te vas a impresionar lo que dice, porque te voy a explicar en qué consiste. Dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Sí? Este versículo le habla a todos los tiempos a los creyentes. ¿Por qué Jesús siempre tuvo que usar esta palabra, verdad? En verdad te digo, cuando tú dices, cuando lees de cierto te digo, cierto es verdad, ¿verdad? Verdad te digo, en verdad te digo. Está tratando de traer convicción a personas que no están acostumbradas a hablar con la verdad y a escuchar la verdad. Sí, esa es la verdad. Bueno, te lo voy a poner más claro. Cuando te estaban testificando, pusiste en duda lo que te estaban diciendo. ¿Por qué razón lo pusiste en duda? Primero, porque tú considerabas que tú tenías tus ideas muy personales tan válidas como las que te estaban siendo explicadas. No conocías nada de la Biblia, pero pensabas que tenías gran conocimiento de Dios. ¿De qué manera? Porque tenías una religión. ¿O de qué otra manera? Porque habías leído muchos libros de filosofía y de religión. ¿De qué manera? O porque tenías una vida tradicional familiar. Y tú con eso considerabas que sabías suficiente. ¿Sí? Entonces, aquí te está diciendo, y le está diciendo el Señor Jesús a muchos. Dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí. O sea, en el momento en que Él estaba. Y yo lo digo ahora en los que están aquí, de los que estamos en este grupo. ¿Sí? Y de los que estén oyendo y viendo esto. ¿Sí? Dice que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios.
¿Cómo iban a ver el reino de Dios? Caminando en él. ¿Sí? En el momento en que Jesús estaba en la tierra, Juan dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Y también Juan dijo, y también el mismo Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, había mucho que se iba a ver en ese tiempo en que Jesús caminó en la tierra. Y quizá también se refiere a aquel día en el que, estando en el reino de los cielos, ya con Dios allá, vayan a llorar y a decir, ¿cuánto perdí por no haber creído en todo lo que Jesús nos dijo? Tú lo sabes. Esto es, dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, es decir, morir a esa vida de pecado, a esa vida de maldad, a esa vida sin Dios, hasta que vean el reino de Dios. Ver. ¿Y qué es lo que le decía, por ejemplo, Jesús a los judíos? Que tienen ojos que no ven, oídos que no oyen, y no nada más a los judíos, a cuantos estuvieron ahí. Hoy nosotros tenemos entendimiento más claro qué significa que yo tenga ojos para ver y oídos para oír. Bueno, dentro de la naturaleza divina que Dios te dio la facultad de ver lo que antes no veías, de oír lo que antes no oías. Y al ver y oír las cosas que son del reino de Dios o del reino de los cielos, vas a ver la enorme diferencia entre lo que es vivir con Dios y lo que es vivir sin Dios. ¿Sí? Bueno. Él hizo cosas sorprendentes con el único objetivo de dejarnos ilustrado en su preciosa Biblia lo que significaba entonces quién él era. Los discípulos no tenían muy claro quién era Jesús, ¿sí? ¿Se acuerdan que calmó la tempestad, calmó el viento, y los discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que la naturaleza le obedece? ¿Sí? Bueno, a veces creemos que por haber caminado ya un buen tiempo con Él, pareciera que lo conocemos. Pero vamos a ver un evento maravilloso que nos muestra ahí en este mismo pasaje que estamos viendo, que nos muestra cómo Jesús tuvo que hacer algo extraordinario para los discípulos en ese momento y para ti, para mí, hoy, y para todos los cristianos en todos los tiempos. Fíjate lo que dice. Aconteció como 8 días después de estas palabras, o sea, cuando les dijo que habría algunos que no les gustaría morir hasta que no vieran el reino, dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. En otro pasaje de la Biblia, del mismo pasaje, dice que era tan blanco su vestido como no existe un blanco en la tierra, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas cortinas que decimos que son blancas, realmente no lo son. Tenemos un techo y una pared que parece que son blancas. También una luz que dicen que es blanca. Bueno, lo más blanco que tú te puedas imaginar, ni siquiera lo que te anuncia que si lavas con este detergente, tu ropa se hace súper blanca y hasta le ponen rayitos como si salieran de la ropa, ¿no? No. Este blanco que dice aquí no lo pueden ver tus ojos. Y si lo vieron, o si lo vieran, hoy lo que pasa, dice blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, ¿sí? Quienes aparecieron
rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, estaban platicando con ellos el ya próximo momento en que él sería crucificado. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. O sea, ellos estaban viendo una escena que, así como a veces algunos luchan por mantenerse despiertos aquí para oír el mensaje, así estaban, tratando de ver qué estaba pasando, ¿sí?, entre Jesús y estos dos hombres, Moisés y Elías. Dice, estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos. Cualquier parecido con lo de hoy es mera coincidencia, ¿sí? Entonces, dice, permanecieron despiertos, ¿no? O sea, hubo una lucha por mantenerse con los ojos abiertos por lo que estaban pasando. No sabían qué estaba pasando. Pero dice que se manifestó la gloria de, o sea, se veía algo que los rodeaba, que no era terrenal. No era terrenal. Entonces ellos lucharon por mantenerse despiertos, y dice, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. O sea, creo que todavía no despertaba bien, ¿no? Pero es impresionante la enseñanza que estamos viendo aquí, y que seguramente se ha leído una y otra vez. Pero escucha, dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. O sea, de repente baja una nube, rodea todo el escenario, los rodea a ellos y les da temor. ¿Sabes por qué le tuvieron temor? Porque su naturaleza divina que ya tenían en él, en ellos, los 3, Pedro, Juan, Jacobo, ¿sí?, los 3, ya tenían la naturaleza divina, pero todavía no tenían mucho conocimiento de quién era Jesús. A pesar de que habían oído maravillas de él. Entonces, se espantan de una escena celestial prácticamente a la que ellos no estaban acostumbrados. Y mira que llevaban caminando con él muchos pasos en buen tiempo. Bueno, dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él escúchenlo, óiganlo. ¿Sabes qué está diciendo? Las enramadas significan adoración a Dios. Y ellos estaban diciendo, vamos a ponerle una a Moisés y otra a Elías como tú. La visión de la gloria que ellos tuvieron, dijeron, son igualitos los 3 en apariencia. Pero Jesús es Dios. Entonces esa opinión de Pedro, que ya saben, el osado, el atrevido, el lanzado, como dicen hoy, ¿sí?, les dice no solo a él, sino a todos, este es mi Hijo amado. Pongan atención a lo que dice. Resérvense sus opiniones. Eso es lo que les dijo. Ellos no captaban el evento tan extraordinario. Bueno, sigamos leyendo y verás. Dice, y cuando que cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Imagínate, pasan ya muchos días
Y ellos no se atreven a tocar el tema. ¿Sabes por qué no se atrevían? Imagínate, tenía miedo Pedro de preguntarle a Juan, oye, ¿tú qué viste? ¿No? Y acá a Jacobo, ¿tú qué viste? ¿No? Y ninguno se atrevía a preguntarle al uno al otro qué habían visto. La transfiguración. La transfiguración. Jesús les dejó ver la gloria de su cuerpo perfecto, la gloria de su honra, la gloria de su deidad. Y claro, los que estaban ahí, Moisés y Elías, habían sido ya partícipes de esto, pero no eran dioses. La tendencia nuestra es corregir las cosas de Dios. Lo que está escrito, tal como está escrito. No vamos a explicarlo de otra forma, más que la única que tiene para explicarse, la del Espíritu Santo. ¿Te fijas? O sea, ellos pensaban que le habían sugerido a Jesús una super opinión. Señor, ¿qué te parecen 3 enramadas aquí? Para que todo mundo venga a ver que hay 3 dioses. ¿Sí? Es cierto que hay una Trinidad, pero es un solo Dios. ¿Ok? Bueno. Volvamos para que ya cerremos con esto a Primera de Juan 1:1, para que entendamos cómo el apóstol Juan, que esto lo vimos ya hace un buen tiempo y no cae de más recordarlo, porque el apóstol Juan y todos los que estaban con él, a quienes él incluye aquí en su comentario, en la carta, ellos asumen que tú y yo ya entendemos quién es Cristo al empezar a escribir esta carta. ¿Sí? Asumen que sabemos en gran parte. ¿Qué pasaría si hoy se presentara de repente aquí Jesucristo y Moisés y Elías? ¿Correríamos por la enramada para prepararla y tenerla lista? ¿Qué pasaría? Acuérdate que ellos estaban como aturdidos. No quisieron comentar el evento porque no había palabras para comentar, no había entendimiento para comentarlo. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice Juan en 1 Juan 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué te está diciendo? Dice, nosotros lo vimos, lo tocamos. Aquel hombre que en nuestro tiempo, está diciendo en ese tiempo en el que estábamos aturdidos por muchas escenas y muchas cosas, hoy sabemos quién es. Eso es lo que te está diciendo. Y por eso escribe esta carta, inspirado por Dios, para que tú y yo sepamos y entendamos quién es Jesús. Te espantarías que hay millones de cristianos que han construido su enramada. ¿Por qué? Ya hicieron su religión cristiana. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, pero están perdiendo de vista lo esencial. ¿Qué dice? Lo que era desde el principio. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Jesús dice que Él estaba haciendo todo y papi lo estaba viendo.
y se deleitaba en ver cómo creaba todo. Los hombres hoy están escarbando hasta lo último que encuentran de la materia y en el cielo y en donde pueden para ver cuál fue el origen de la vida. Aquí dice que este es el origen de la vida. ¿Sí? Aquí lo dice. El origen de la vida, lo que era desde el principio es Cristo. ¿Por qué principio? Recordemos esto. Para nosotros hay un principio. Tu vida empezó cuando Dios te concibió en su corazón, pero se manifestó en el momento en que naciste. Tienes ojos para ver y oídos para oír y un corazón para entender. Entonces Dios se acerca a nosotros y ve que nuestros oídos no oyen bien, nuestros ojos no ven bien y nuestro corazón no entiende bien. Pero ¿sabes qué está diciendo aquí? Dice, lo que hemos oído. Juan dice, yo oí. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, yo lo vi. ¿Sí? Lo que hemos contemplado significa, tú sabes qué es contemplar, observar algo detenidamente, como tratando de ubicar perfectamente lo que estás contemplando para que nunca se borre de tu mente. ¿Sí? Dice, y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida. Es la vida que Dios quiere que entiendas. Que no te preocupes si hace frío, Él te va a dar con qué abrigarte. Si hace hambre, Él te va a dar con qué comas. Si tienes sed, Él te dará el agua que necesites. Por eso te está hablando de otra vida donde te está llevando, nos transporta a ver la eternidad y el valor de las cosas eternas. Por eso dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, el regalo que Dios te concede si tú te arrepientes, ¿te acuerdas? La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Cuál era nuestra responsabilidad al ser hijos? Anunciar a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. ¿No te da gozo decir, ¿quién es tu padre? Mi padre es Jesús. Mi padre es Dios. ¿Sí? Y oye, ¿por eso eres tan feliz? Sí. La verdad, tengo un padre, muy padre, ¿no? Entonces, dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Por qué tenemos comunión unos con otros de los que estamos aquí? Somos hijos del mismo Padre. ¿Sí? Ok, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si tú no tuvieras comunión con el Padre, yo no tuviera comunión con el Padre, difícilmente tendríamos comunión entre nosotros. Realmente la verdadera comunión de todo cristiano es con el Padre y con el Hijo. Y eso es lo que debiera ser una bonita comunión entre nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Tienes que cambiar tu naturaleza divina. Si tú no tienes esa naturaleza divina, no puedes oír ni ver lo que Él te quiere enseñar. No podrás entender muchas cosas ni ver muchas cosas porque tus oídos no oyen lo que debes oír correctamente, ni ven lo que debes ver correctamente, el verbo de vida. Tienes que entender que Él murió en la cruz del Calvario por amor a ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
para poder tener esa vida eterna, ese regalo que es Cristo. Dice, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te está diciendo, tú te arrepientes, por eso estás separado de su gloria, aceptas el regalo y tienes vida eterna en Cristo Jesús, y empiezas a ser parte de la naturaleza divina para que veas muy diferentes las cosas. Vamos a terminar haciendo una oración para que todo aquel que quiera recibir a Cristo y cambiar su naturaleza de muerte por la naturaleza divina, a través de una simple oración porque lo que tienes que pedirle a Dios es muy sencillo. Lo difícil lo hizo Él en la cruz. Vamos a orar. Los que quieran orar, continúen, hagan esta oración en silencio en sus corazones, donde quiera que estés. Vamos a orar. Dios, quiero agradecerte este día de mi vida y los días que he vivido, pero en especial este en que tú llamaste a mi corazón, me hiciste entender mi condición de pecador y me invitas a arrepentirme. Dios, en este instante te pido perdón por todas mis faltas y abro mi corazón para aceptar a Cristo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Sé que al tomar esta decisión soy parte de ti y no estoy confiando ya en esfuerzos míos o filosofías de mi parte, sino en lo que pasó en Calvario, donde Cristo derramó toda su preciosa sangre por amor a mí. Por Él y para Él te pido esto. Amén. Amén.